Ella juró que jamás se casaría por conveniencia, pero en el siglo XVIII, eso era casi una condena al escándalo. En una España dominada por los títulos, las apariencias y los matrimonios arreglados, Isabel Álvarez se atrevió a pensar, con el corazón, y cuando un hombre rico, orgulloso y lleno de secretos llegó a su pueblo, ella creyó haber encontrado a su peor enemigo, sin saber que estaba a punto de descubrir al gran amor de su vida. Esta no es solo una historia de época, es un duelo entre el orgullo y el amor, entre lo que se espera de una mujer y lo que ella realmente desea ser. Suscríbete ahora al canal y acompáñanos en esta historia donde cada silencio esconde un suspiro, y cada mirada, una decisión que puede cambiarlo todo. Monteverde era una villa de colinas suaves, campos, de olivares interminables y calles empedradas por donde el sol de Castilla se deslizaba con paciencia, calentando tejados y corazones por igual. En una de las casas solariegas más antiguas, la familia Álvarez vivía desde hacía generaciones. Don Leandro Álvarez, viudo y con escasa fortuna, había consagrado su vida a criar a sus 5 hijas, todas con carácter fuerte, belleza singular, y una esperanza común, hallar un destino que les ofreciera más que una dote menguante. La segunda de las hijas, Isabel, destacaba no solo por su rostro encendido por la brisa del campo, sino por una mente aguda y lengua rápida. Leía a escondidas los tomos de filosofía que su padre guardaba bajo llave, y se permitía opinar en las tertulias como si no fuera un asunto de hombres. Isabel había jurado no casarse jamás por obligación, sino por respeto y amor verdadero, cosa que su hermana mayor, Mariana, consideraba una terquedad peligrosa en una época donde la virtud se medía por la habilidad de asegurar un matrimonio ventajoso. Todo cambió el día que llegaron los nuevos inquilinos de la finca El Encinar, propiedad hasta entonces deshabitada y rodeada de misterio. El rumor corrió más veloz que los carros. Don Alonso de Villalobos, heredero de una fortuna en Andalucía, había decidido pasar la temporada en Monteverde acompañado por su hermana, doña Clara, y un amigo íntimo, don Lorenzo Navarro, cuya riqueza solo era superada por su silencio cortante y su mirada altiva. Las madres de la comarca casi se desmayaron de entusiasmo. En cuestión de días, los Villalobos organizaron un baile para presentarse en sociedad. Isabel no deseaba asistir, pero Mariana la arrastró con promesas de vestidos nuevos y risas compartidas. Aquella noche, la música y los faroles colgantes crearon una atmósfera de ensueño. Don Alonso fue encantador con todos, y no tardó en centrar su atención en Mariana. Isabel, sin embargo, captó la fría mirada de don Lorenzo desde el primer instante. Lo oyó comentar al oído de Alonso que aquella muchacha no tenía el porte ni la gracia de una dama andaluza. Las palabras calaron hondo. Orgullosa, Isabel decidió que aquel hombre no merecía ni su atención ni su respeto. No obstante, la vida, caprichosa y astuta, parecía tener otros planes. Días después, Isabel comenzó a coincidir una y otra vez con don Lorenzo en paseos, encuentros sociales y hasta en la biblioteca del convento. Cada vez, sus intercambios eran breves, tensos y punzantes. Ella lo encontraba arrogante, seco y terriblemente honesto. Él la veía como un enigma, una mujer que no le temía ni a los títulos ni al dinero. La tensión crecía como una tormenta que aún no ha estallado. Las cosas se complicaron cuando Mariana fue cortejada con fervor por don Alonso. Don Leandro, consciente de la oportunidad, alentaba la unión. Isabel, sin embargo, comenzó a sospechar que algo no encajaba en los gestos del joven Villalobos. Había sonrisas demasiado medidas, promesas muy rápidas, y una sombra en los ojos de Clara, su hermana, cada vez que Mariana hablaba. Un día, Isabel se topó con una carta caída del bolso de Clara. Lo que leyó en aquellas líneas cambió para siempre su percepción del destino que se avecinaba. Isabel sentía el papel entre sus dedos como si ardiera. La carta, escrita con tinta ya desvaída y una caligrafía femenina temblorosa, estaba dirigida a Clara Villalobos y provenía de una tal Beatriz de Saavedra, condesa retirada en Sevilla. Aunque Isabel no era de espiar vidas ajenas, algo en las primeras líneas la dejó helada,
lamento profundamente que tu hermano haya vuelto a intervenir en los afectos de Lorenzo. Lo que hizo con Inés no tiene perdón. El resto de la carta hablaba de una joven, una tal Inés, humillada por un falso compromiso y arrastrada al escándalo. Lo más perturbador era el tono de la carta, lleno de advertencias sobre la influencia que Alonso tenía sobre su amigo, don Lorenzo Navarro. La cabeza de Isabel giraba. ¿Sería posible que el encantador Alonso no fuera más que un manipulador? ¿Y don Lorenzo, acaso era otro más de esos hombres que desprecian a las mujeres para proteger su propio nombre? Esa noche, no durmió, mientras Mariana tejía esperanzas sobre un matrimonio ideal. Isabel sentía que la sombra de una mentira acechaba a su familia. Al día siguiente, durante una caminata hacia la fuente de San Telmo, Isabel se encontró, por puro accidente o por obra del destino, con don Lorenzo. Ambos se detuvieron, incómodos. Él, como era habitual, fue breve y directo. ¿Os ha sorprendido el silencio del campo?, preguntó él, evitando mirarla directamente. Lo que me sorprende, replicó Isabel con frialdad, es cuántas cosas callan los hombres que creen tener el derecho de mover las piezas de otros como si fueran fichas en un juego. Lorenzo frunció el ceño, el aire entre ellos se volvió espeso. Ella deseó sacarlo de su compostura, provocarlo, obligarlo a mostrar si tenía corazón o solo orgullo, pero en vez de responder con altivez, él respiró hondo. Sé que no tenéis una buena opinión de mí, y, sinceramente, no espero cambiarla, pero no todo es lo que parece, señorita Álvarez. Ese fue el primer momento en que Isabel vio algo diferente en los ojos de don Lorenzo, una especie de dolor contenido, como si cargara una culpa que no le pertenecía. Aún así, no podía confiar. Tenía a su hermana que proteger. El verano avanzaba, y con él crecían las tensiones en Monteverde. El compromiso entre Alonso y Mariana se daba por hecho, aunque no había aún una declaración oficial. Don Leandro comenzó a hablar abiertamente de las mejoras que podrían hacerse en la casa con una dote bien empleada. Mariana sonreía más que nunca, y hasta las criadas hablaban del futuro enlace como si ya fuera historia escrita. Pero un domingo, cuando Isabel salía de misa, una figura le interceptó con premura. Era Clara Villalobos, sola, con el rostro pálido y los ojos ansiosos. «Necesito hablar con vos», dijo, sin rodeos. «He cometido un error, uno grave, y si no lo corrijo, vuestra hermana pagará el precio». En un rincón apartado del atrio, Clara le confesó todo. Alonso no tenía intención alguna de casarse con Mariana. Había jugado con ella como lo hizo antes con otras muchachas de provincias, seduciéndolas con modales y promesas vacías. Lo hacía por diversión y por venganza, especialmente cuando las familias lo despreciaban por no pertenecer a una cuna más noble. Pero lo peor no era eso. Clara reveló que fue su hermano quien, años atrás, convenció a don Lorenzo de romper su compromiso con una joven llamada Inés, bajo falsas suposiciones de que la dama buscaba su fortuna y no su amor. Isabel sintió que todo dentro de sí se agitaba como las ramas de un roble bajo tormenta. De pronto, Lorenzo no era el villano que había imaginado, era un hombre que había confiado en un amigo y pagado un precio alto por ello. Pero lo más urgente era detener a Alonso antes de que Mariana sufriera el mismo destino. Esa misma tarde, sin esperar permiso ni consejo, Isabel enfrentó a Alonso en el jardín del encinar, mientras él paseaba entre las rosas. Lo acusó sin temblar la voz. Alonso, sorprendido, intentó negar al principio, pero luego rió con desprecio. ¿Y qué haréis? ¿Contar la historia de una carta caída y de una mujer despechada? Nadie os creerá, Isabel. Yo soy el caballero y vos, solo la hija de un hidalgo empobrecido. Pero Isabel no estaba sola. Detrás de una columna, Lorenzo había escuchado todo, y al oír las palabras de su amigo, lo miró con una mezcla de decepción y furia contenida. Has cruzado una línea, Alonso. Esta vez, no me quedaré callado. El enfrentamiento entre ambos fue breve, pero devastador. Don Lorenzo se retiró del encinar esa misma noche, llevándose a su hermana con él. Alonso, furioso, partió al día siguiente, dejando tras de sí rumores, miradas acusadoras y una joven,
Mariana con el corazón hecho trizas. Isabel se convirtió en la única que pudo consolarla. No le contó todo, solo lo necesario. Aún no sabía cómo procesar todo lo que sentía por don Lorenzo, la culpa, la duda, y ese calor inexplicable que le subía al pecho cada vez que pensaba en él. Monteverde volvió al silencio. El verano terminaba, pero en el horizonte, una nueva estación se aproximaba, y con ella, la promesa de que aún había páginas por escribirse. El otoño llegó a Monteverde con hojas rojizas que cubrían los caminos y un aire melancólico que se colaba por las rendijas de las ventanas. Tras la partida de Alonso Villalobos y la retirada discreta de los Navarro, la villa se sumió en una calma aparente, rota solo por los suspiros de Mariana, que no encontraba consuelo en bordados ni paseos. Isabel se convirtió en su sombra, su consuelo, su escudo ante las murmuraciones. Pero incluso mientras protegía a su hermana, no podía evitar preguntarse por don Lorenzo, ¿dónde estaba? ¿La había juzgado? ¿Se había ido por decepción o por dolor? Pasaron semanas sin noticia alguna. Isabel volvió a sus lecturas y caminatas solitarias, encontrando consuelo en las colinas que rodeaban la hacienda, donde el silencio la abrazaba, con menos juicio que la sociedad. No hablaba de él, pero lo pensaba constantemente. Le molestaba haberlo juzgado tan duramente, no haberle dado oportunidad de explicarse antes. Aunque no estaba enamorada, se repetía eso como un rezo, sentía que algo dentro de sí había cambiado desde aquel primer baile, desde aquella primera mirada desdeñosa que, con el tiempo, había revelado una profundidad insospechada. Una mañana fría de noviembre, llegó una carta. El sobre no tenía remitente visible, pero la caligrafía era inconfundible. Isabel lo abrió con manos temblorosas. La carta comenzaba con una disculpa: «Señorita Álvarez, sé que no tengo derecho a escribirle, pero no puedo partir definitivamente sin intentar al menos reparar el juicio que tiene sobre mí». Lo que siguió fue una confesión larga y honesta. Lorenzo narraba cómo, años atrás, se dejó manipular por Alonso, creyendo que protegía su apellido y su fortuna de una mujer interesada. Confesaba haber sido cobarde, pero también relataba cómo esa experiencia lo transformó. No volvía a confiar con facilidad, y cuando la vi a usted, con esa lengua afilada y esa mirada que no teme al poder, sentí miedo y admiración al mismo tiempo. No me atrevía a acercarme con sinceridad. Ahora, temo haber llegado demasiado tarde. Isabel releyó la carta al menos 5 veces. Había en esas líneas una mezcla de vulnerabilidad y valentía que nunca había imaginado en aquel hombre callado y orgulloso. Por primera vez, pensó que quizás no solo había malentendido a Lorenzo, sino también a sí misma. ¿Qué era ese nudo en el pecho? ¿Arrepentimiento? ¿Afecto? Pero antes de que pudiera responder, llegaron nuevas noticias que lo trastocaron todo. El padre de Isabel enfermó repentinamente. Una fiebre persistente lo debilitó en cuestión de días. Las hermanas se turnaban para cuidarlo, pero la preocupación pesaba sobre todas, en especial sobre Isabel, que había sido siempre su confidente más cercana. Una noche, mientras su padre deliraba, la tomó de la mano y susurró: «No dejes que el orgullo te robe la dicha. Hija mía, no cometas mis errores». Palabras dichas entre la fiebre, pero que se clavaron como dagas en el alma de Isabel. Don Leandro logró recuperarse con el paso de los días, aunque más débil. La crisis unió aún más a las hermanas, y fue entonces que Mariana, con una entereza inesperada, confesó a Isabel que había empezado a ver con otros ojos a un joven médico del pueblo, sencillo y gentil. Isabel la abrazó, aliviada. La herida de Alonso sanaba con dignidad, y con ello también la culpa que Isabel había cargado. Pasó un mes. Justo cuando Isabel pensaba que todo estaba destinado a seguir en silencio, un carruaje oscuro cruzó las colinas de Monteverde. Era don Lorenzo Navarro, solo. No venía con cartas, ni con criados, ni con protocolo. Tocó la puerta principal. Al atardecer, con las botas cubiertas de polvo y el sombrero entre las manos. ¿Podría ver a la señorita Isabel Álvarez? Cuando ella bajó las escaleras, el salón pareció contener la respiración. Él no hablaba con la rigidez habitual. Su voz era serena, y sus ojos, mucho más humanos.
He vuelto para pedir una cosa, solo una, dijo, no vuestra mano, no vuestra promesa, solo la oportunidad de empezar desde cero. Isabel, que siempre había tenido las palabras a flor de piel, no supo qué decir. Había esperado ese momento durante semanas, pero ahora que estaba allí, de pie frente a él, no sabía si debía creer que un nuevo comienzo era posible. Él lo notó y no insistió, solo le ofreció una carta, esta vez breve. Si después de leerla deseáis que me marche, lo haré, sin rencor, pero si aún queda un resquicio de esperanza, estaré en la posada del Roble Viejo. Una semana. Esa noche, Isabel se encerró en su cuarto. La carta era un poema, no firmado, solo un nombre al final, Lorenzo. En sus versos hablaba del miedo, del anhelo, y de la verdad que a veces tarda en llegar. Isabel cerró los ojos, ya no tenía dudas, solo necesitaba valor para dar el paso que tanto había exigido de él. El amanecer la encontró montando su yegua preferida. Las calles de Monteverde estaban aún dormidas cuando llegó a la posada. Lorenzo estaba en el patio, con una maleta abierta y expresión resignada. Al verla, se levantó de inmediato. He venido a responder tu carta, dijo Isabel, bajando del caballo. Él esperó, la respuesta es sí, y por primera vez, don Lorenzo Navarro sonrió, no como un noble, ni como un hombre ocultando emociones, sino como alguien que había sido visto y aceptado en su totalidad. La noticia del regreso de don Lorenzo Navarro se esparció por Monteverde con la rapidez de un incendio en rastrojo seco. No pasó mucho antes de que los rumores comenzaran a crecer, que había venido por Isabel, que habían sido vistos juntos en la posada, que una reconciliación, o peor aún, un escándalo era inminente, pero Isabel ya no temía las lenguas afiladas. Tras años, observando cómo los hombres decidían el destino de las mujeres, ella se permitía, por fin, decidir el suyo. Mariana, aún con el corazón en proceso de reparación, fue la primera en abrazarla y apoyarla. Su generosidad, tan silenciosa como constante, dio paso a una conversación sincera entre las hermanas, en la que ambas se reconocieron heridas, cambiadas y, sobre todo, más sabias. Don Leandro, por su parte, no ocultó su sorpresa ante el regreso de Lorenzo, pero tampoco su respeto. Aquella noche, invitó al caballero a cenar en la casa solariega. Fue una velada sencilla, sin lujos, pero cargada de significado. Entre cucharadas de estofado y copas de vino tinto, Lorenzo habló con franqueza de su pasado, sus errores y sus intenciones. No vengo a pedir una dote, ni a ofrecer un título. Vengo a ofrecer lo único que me queda limpio después de tantos silencios, mi corazón. Las palabras fueron recibidas con un silencio solemne. Luego, don Leandro asintió. No hubo grandes discursos. A veces, la bendición más sincera se da con una mirada y una mano en el hombro. Pocos días después, la pareja anunció su compromiso, no con un baile multitudinario, sino con una carta, enviada a los amigos más cercanos, lo que escandalizó a algunos, el hecho de que Isabel había sido vista en la posada sin escolta, o que no hubo mediadores formales, fue, para otros, señal de una nueva manera de amar y de vivir. Una unión basada no en conveniencias, sino en elecciones. La ceremonia fue celebrada bajo los olivos, con el canto de los gorriones y la presencia de quienes realmente importaban. Clara Villalobos viajó desde Sevilla para estar presente. Lloró, al ver a su amigo, por fin, liberado de la sombra de su hermano. Mariana fue la madrina, vestida con un azul pálido que resaltaba su renovada serenidad. Incluso el joven médico del pueblo se acercó tímidamente a saludarla después de la ceremonia, y ella le devolvió la sonrisa con una dulzura que hablaba de futuros posibles. Después del enlace, Isabel y Lorenzo se instalaron en una antigua casona cerca de la hacienda Encinar, abandonada desde la marcha de Alonso. Con esfuerzo y gusto, restauraron el lugar, no solo como su hogar, sino como un espacio de encuentro para lectores, músicos y pensadores. Monteverde, antes sumido en la rutina del campo, se llenó de tertulias, conciertos improvisados y debates apasionados. Las hijas de don Leandro encontraron en ese ambiente nuevos caminos. Una se convirtió en pintora,
otra en profesora. Mariana, con el tiempo, aceptó la propuesta del joven médico y, juntos, fundaron una pequeña clínica en la región. Los años pasaron, pero la historia de Isabel y Lorenzo se convirtió en una de esas leyendas locales que se susurran en los atardeceres, entre tazas de chocolate caliente y recuerdos de días dorados. Decían que Isabel Álvarez fue la primera mujer en Monteverde que eligió el amor por sobre la conveniencia, y que Lorenzo Navarro dejó atrás el apellido y la fortuna para aprender a mirar con el corazón. Una tarde de primavera, ya con canas en las sienes y las manos entrelazadas, Isabel y Lorenzo paseaban por el mismo sendero donde se encontraron por primera vez. Él, con la sonrisa plácida del que ha encontrado paz. Ella, con los ojos brillantes de quien vivió una vida a su manera. El viento movía las ramas suavemente, como si la tierra misma los bendijera. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él, deteniéndose junto a la fuente de San Telmo. Solo de no haber creído en ti desde el inicio, respondió Isabel, acariciándole la mejilla. Yo tampoco creí en mí, murmuró él, hasta que tú me miraste de verdad. Y, así, bajo el cielo azul y entre los susurros del campo, se cerraba el círculo de una historia donde el orgullo fue vencido, los prejuicios desmontados y el amor, por fin, encontró su voz. ¿Y tú, alguna vez has enfrentado el orgullo y el prejuicio dentro de ti, como Isabel y Lorenzo? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal para no perder los próximos relatos de amor, valentía y decisiones que cambian destinos. Cuéntanos en los comentarios, ¿habrías tenido el valor que tuvo Isabel, o habrías dejado que el miedo decidiera por ti? Dale like, comparte y ayuda a que esta historia llegue a más corazones como el tuyo.